Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor porque hoy vamos a dialogar y vamos a poder trabajar desde la perspectiva bíblica un tema que es maravilloso, que es fundamental. En estas épocas finales del año estamos muy agradecidos y vamos a hablar de Jesús. Sí, hoy vamos a hablar de Jesús, Jesús quien nació y la historia cambió. Sí que es muy importante que lo entendamos. Vamos a hablar de Adviento acá en Diálogo de Fe y Salvación. Vamos a explicar qué significa eso. Así que siempre con mi compañero hermano Eddie Amílcar Osorio. Estamos listos, hermano Eddie, para poder compartir en esta tarde. ¿Cómo está usted, mi hermano? Listos, hermano Carlitos. Contento por la oportunidad que nos da el Señor una vez más de estar aquí en Diálogo de Fe y Salvación con nuestro penúltimo programa del año, pastor. Penúltimo programa del año. Episodio 122 de Diálogo de Fe y Salvación. Gloria a Dios. Así es, damos gracias al Señor por el trabajo en la obra. Esto también es la obra del Señor, ¿verdad? Y estamos contentos por tener la oportunidad una vez más de poder compartir con todos ustedes. Así que les invitamos a que se queden esta hora con nosotros, que se sumen al diálogo. Por favor, ¿qué opinan del tema que vamos a hablar? ¿Qué opinan de la Navidad? ¿Cómo están viviendo diciembre? Tantas cosas, ¿no? Tantos tópicos que hay para tocar en una época tan esperada, tan bulliciosa. Por cierto, pastor, también algo que tenemos que decirlo, ¿no? Ajá. Aquí siempre salimos con algo picante a usted, pero siempre, obviamente, edificante. Ya ese dialoguito teológico, pastor, que si sí, que si la Navidad, que si es pecado, que si esto, que el otro, por favor. Hermanos queridos, es importante enfocarnos en ese acto maravilloso de redención que el Dios Todopoderoso, querido hermano, sí, manifestó. Porque no vamos a decir, pastor, que expresó, porque venía expresándolo desde el principio. Así es. Sí, esa profecía, ¿no? Usted del Mesías venidero, del ungido, del Hijo de Dios. Y pues observamos en ese acto espléndido. Y es lo que hoy la iglesia celebramos, pastor. Así celebramos. Es. Mire, hay muchos, ya hablamos de eso. O sea, al respecto, creo que suficiente debate teológico hay, que si fue el 24, que si fue el 25. Sí, otros hablan de que fue en octubre, pastor. Otros hablan de que fue en noviembre. Otros hablan de enero, febrero. Hay otros que hasta marzo, pastor, aproximadamente. Sí. Bueno, pero igual, eso la verdad que no es tan... Si lo queremos ver así, pastor, no es condicional, no usted para la verdad importante, el suceso importante que es lo que queremos celebrar. Cristo Jesús vino al mundo. Así es. Jesús vino, Jesús nació, pastor, y la historia cambió. Así es. Y hoy vamos a tratar de enfocar nuestro programa desde esa perspectiva, ¿no? Vamos a observar qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió, pastor. ¿Sí? Exacto. ¿Cambió algo? ¿Hubo algo que dejó de ser igual? Exacto. ¿En la humanidad? Bueno, déjeme contarle de que sí, y es lo que vamos a estar dialogando hoy con la ayuda del Señor, queridos hermanos, sobre la Navidad. Navidad. Muchas veces pensamos solamente en eso, ¿verdad, pastor? Así es. Y es que hay que ser honestos, hermano Carlitos. Esta temporada tiene tanto bullicio, como lo decíamos hace un ratito, tiene tanta algarabía, es tan esperada por las estrategias de marketing, por el mercadeo que se maneja, por las marcas, o sea, y quiera o no, la cultura que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Es una cultura asfixiante. Es una cultura que muchas veces ahoga. Yo en lo personal que no aguanto los convivios.
Un saludo especial, por cierto, a todos los que nos invitan a los convivios, pero bueno. Invítennos a más. Sí, bueno, sí, está bien, pero yo no aguanto, pastor. Yo creo que ni me he pesado ahorita, ni me voy a pesar tampoco, pero... Por su autoestima no lo haga. No. Tal vez de aquí al 4 o 5 de enero, ¿verdad? Usted para... No, pero... pues, le decía, yo pienso que es una época de bastante corre-corre, de bastante ajetreo, ¿verdad? Usted, entonces, es importante dentro de todo ese bullicio, dentro de toda la algarabía, la fiesta, recordar el porqué. Recordar el centro de todo esto, a qué se debe, cuál es el verdadero objetivo. Y respecto, hermano Carlitos, quiero agregar algo para pasar a lo siguiente. Respecto a lo que usted decía del debate, ¿no? De si se celebra, si no se celebra, si es una fiesta pagana, qué es. Vamos. Yo creo que voy a cerrar el debate con lo siguiente. Aquí tenemos un arbolito. Voy a cerrar el debate con lo siguiente. Yo creo, hermano Carlitos, que cualquier creyente con una dosis de historia básica del cristianismo se dará cuenta la trascendencia, la importancia histórica que tiene la Navidad. Exacto. Y hoy vamos a hablar un poquito. Y eso es lo que celebramos. Celebramos que celebramos la encarnación. Amén. Celebramos que Él se hizo hombre. Amén. Eso es lo que celebramos. No celebramos totalmente Dios. Exacto. Totalmente hombre. No celebramos un cumpleaños más. El cumpleaños de Jesús, decimos. No celebramos eso. Celebramos que Dios se hizo hombre. Celebramos que Dios se hizo como uno de nosotros. Amén. Que eso nació. Es tan inmenso que si usted cree que eso no merece celebración, bueno, entonces eso ya serían otros 20 pesos, ¿no? Pero eso es lo que celebramos, ¿no? $20 allá para los hermanos que están. Por cierto, un saludo especial a todos los hermanos que nos ven. Nos está viendo por ahí el pastor de la iglesia Amigos de Pomona, hermano Eddie, este hermano Estuardo Nufio. Saludo especial a nuestro hermano. También el hermano Randy Villeda Escobar. Te bendiga, Randy. Hermano gracias. Juanito Alonso, gracias por estar pendiente del programa. Nuestro hermano pastor Jaime Osorio, también nuestra hermana Jenny Najarro. Gracias por estar pendientes. Así a todos los que nos ven a través de Amigos TV, un saludo especial, pastor, y de las diferentes radios que está conectado Diálogo de Fe y Salvación. Pastor Eddie, hablemos desde la perspectiva bíblica. En primer lugar, Jesús nació y la historia cambió. Así es. Y hablemos de aspectos importantes que tienen que ver con ello. Y me gustaría, pastor, si podemos por ahí revisar las escrituras, ¿no? Y arrancar con un pasaje bíblico, hermano Eddie, el cual pues creo que nos da muchas luces, ¿no? Usted, de cómo dialogar en esta primera parte del programa sobre ello. Y luego en la segunda parte vamos a hablar acerca de esos aportes, pastor, que el cristianismo da también a la humanidad. O sea, que Jesús haya venido al mundo, querida familia, no es cualquier cosa. No es un suceso normal histórico. Exacto. O sea, obviamente es histórico, sí, pero hay algo, hay una trascendencia eterna allí. Hay algo sobrenatural en eso. Hay un parteaguas ahí, pastor. Hay mucha gente que ha nacido y toda la historia ha seguido igual. Sí, exacto. O han hecho pequeños, leves cambios, pero déjeme decirle que de lo que vamos a hablar hoy, la encarnación, que Él se hizo como uno de nosotros, eso es algo sumamente trascendente, eso es algo que nos supera, eso es algo más grande que nosotros. Y gloria a Dios porque nosotros somos parte, mejor dicho, de eso, de algo más grande que nosotros, de algo infinito. Siendo nosotros personas finitas, somos algo, Dios nos ha hecho partícipes de algo eterno, de algo que nos supera, de algo más grande que nosotros. Amén, hermano Eddie. Por cierto, pastor, perdón, nos mandan por ahí un mensaje especial también, pastor. También estamos en cable nuevo. Este cable llega, si no estoy mal, de Jocotán hasta la frontera del Florido, pastor. Así es. Un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Amigos TV. Así es, hermanos. Fuerte abrazo. Un saludo a todos. Ahora, pastor, este sistema, ¿no? Usted nos envuelve en tantas cosas, pero vamos a dialogar hoy de cómo, pues, verlo desde la perspectiva bíblica. Así que, por favor, pastor. Bueno, leemos en Lucas capítulo 2, versículo 8, que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, yo creo que es un pasaje, pastor, el cual si lo vemos si hacemos un acercamiento específico al texto bíblico, pastor, encontramos un clímax. Exacto. Sí, encontramos un clímax del texto, ¿verdad? En donde una multitud de legiones, Así es. sí, de ángeles, dice la Escritura, bueno, expresan esta parte, pastor, que tiene que ver con gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dice. Exacto. Buena voluntad para con los hombres. Querida familia, necesitamos rescatar el concepto de la redención. Necesitamos elevar el concepto y el nivel, pastor, de la redención. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos que el sistema y el corre-corre, el marketing, el Santa Claus, el Grinch, Papá Noel, o sea, tantas cosas que hoy en día, sí, el sistema nos quiere por ahí embobar, ¿verdad usted? Así es. Para nosotros perder de vista cuál es el principal objetivo de celebración, hermano Eddie. Exacto, y precisamente por eso es importante, creo yo, abordar estas temáticas en estos días, hermano Carlitos, porque es importante que en medio del ajetreo, del corre-corre, nosotros tengamos un espacio de concentración o tengamos tiempo para la concentración y para recordar el verdadero sentido de esto, ¿no? Exacto. Entonces, y yo no dudo, hermano Carlitos, que también, que no quiero sonar como muy, como muy conspiranoico, ¿verdad usted? Pero yo dele. No dudo que el enemigo usa las estrategias, sin dudas. Las estrategias para este tiempo, ¿verdad usted? Para desenfocarnos de lo que verdaderamente importa. Sí, que si la comida, que si los tamales, que si el estreno, que si esto, que si lo otro y un montón de cosas, usted sabe, ¿no? El ajetreo que se maneja este mes de diciembre. Pero precisamente en medio de todo eso, nosotros que conocemos la palabra, debemos de permanecer enfocados en lo que de verdad importa. Y me llama mucho la atención, hermano Carlitos, el pasaje que leímos en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Yo creo que es una lectura clásica de la Navidad, ¿no? Ya había pastores en la misma región, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, dice, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. Ojo con eso, nuevas de gran gozo. Exacto. O sea, nuevas noticias. Exacto. De ahí viene la palabra evangelio, ¿no? Ya que será, dice, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. A mí me llama la atención la secuencia que sigue en estos versículos. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Interesante. Y esto quiero unirlo a lo que dice, a un breve análisis nada más en esta parte, hermano Carlitos, a lo que dice el capítulo 1, en el versículo 1 de Marcos, que dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Siempre en el relato, los evangelistas, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad usted? Tratan de dejar establecido que el que viene no es cualquier cosa. No es un humano pecador como usted y como yo, sino que es el Hijo de Dios. Exacto. Ya es la segunda persona de la Trinidad. Ya, entonces me llama la atención que siempre los evangelistas dejan claro eso. Mateo trata minuciosamente, ¿verdad usted?, de investigar la genealogía real de Jesús, ¿verdad? Dando usted? Argumentos al pueblo judío, por cierto. Exacto, argumentando ahí porque le quería presentar a Jesús como el rey de los judíos, ¿no? Como el que iba a suceder, a David como rey, y el trono nunca estaría vacío, cumpliendo así la profecía, ¿no usted? Pero me llama también la atención en este caso el evangelio de Marcos, que dice, Marcos desde la primera línea dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego dice, como está escrito en Isaías el profeta. De esta manera empieza Marcos su evangelio. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz.
el cual preparará tu camino, que está hablando aquí de Juan el Bautista, ¿verdad usted? Delante de ti, voz del que clame en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Entonces, ¿cómo los evangelistas tratan de presentar a Jesús como lo que es, ¿no? Como, por un lado, ellos se esfuerzan por presentar en sus relatos evangelistas, ¿verdad usted? La humanidad de Jesús, pero no dejan de lado y le prestan suma importancia y atención a la divinidad. ¿Ya? Porque ellos saben que tiene especial importancia tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Lo que estaba ocurriendo en aquel momento no era normal. Y tampoco los evangelistas, al escribir estos relatos, que prácticamente son como relatos biográficos de Jesús, ¿verdad usted? En el Nuevo Testamento no dejan al azar las cosas que pasaron y nos enseñan de una forma especial que lo que estaba ocurriendo en aquel momento verdaderamente cambió la historia. Exactamente, hermano Eddie. Creo que eso juega un papel importante a lo que usted decía. Miren, hermanos, tiene mucho que ver esto. Por eso decía, necesitamos elevar el concepto. Necesitamos dar el lugar que merece. Es el Hijo de Dios, ¿sí? Me llama la atención mucho el pasaje que definimos desde una perspectiva teológica, pastor, como la kenosis de Cristo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, de los versículos 5 al 11, pastor, en donde explica de que él, siendo Dios, se hizo hombre. Exacto. Se hizo humano, ¿sí? No teniendo necesidad. Así es. Ni teniendo ningún tipo de pecado. O sea, él, la expresión, querida familia, del Padre, la expresión encarnada del Padre, el Padre, pastor. Sí. ¿Sí? El Hijo hecho carne, Dios, el Dios Todopoderoso, se había manifestado a la humanidad, señoras y señores. La redención, el regalo de la redención palpable, pastor. Así es. Y es que eso es una de las cosas, hermano Carlitos, hablando de aportes, empezando por el ámbito teológico salvífico, ¿verdad usted? Exacto. Hablando de aportes del cristianismo o de Jesús como su evento, ¿no? Ese evento, lo que aportó, o sea, en temas teológicos y salvíficos yo pienso que no terminamos de comprender lo que vino, lo que trajo ese evento, ya, porque si bien es cierto, hermano Carlitos, el pueblo de Israel esperaba a un militar, ¿no? Ellos esperaban mano de hierro, mano dura. Ya ellos esperaban, exacto, ellos esperaban un libertador, un guerrero tipo Sansón, tipo David, qué sé yo, pero lo que ellos esperaban por el contexto político, militar, social que estaban viviendo, ellos esperaban un libertador que los libertara del emperador romano, ¿verdad usted? Y me llama mucho la atención en ese contexto cómo Lucas narra y dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, qué distópico, podríamos decir, qué contradictorio el pensamiento que tenían los judíos, o sea, lo que ellos estaban esperando, a cómo el Padre decidió venir. Exacto. Y encarnarse. Y es que yo creo que eso es lo asombroso de todo esto, hermano Carlitos. Déjame decirle, yo creo que hay un misterio. Yo creo que desde una perspectiva lógica humana, nosotros podemos argumentar, podemos nosotros tratar de explicar el nacimiento de Jesús, la Navidad, la natividad como tal, ¿verdad usted? Pero yo creo que nos quedamos cortos. Creo que hay misterio ahí porque es algo sobrenatural. Exacto. Y como alguien dijo, ¿verdad? Los milagros son milagros porque no pueden explicarse. No tienen explicación. Y desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva teológica, en el sentido de cómo es expresión, ¿verdad usted? Pero la historia nos habla claramente el suceso de Cristo, el suceso del cual Él vino y esa expresión. A mí me gusta mucho, pastor, el pasaje bíblico también que encontramos al principio del libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, en donde Él dice que es el ícono, el icón, pastor. Él es la imagen del Dios invisible. Así es. Sí, era el Dios invisible. ¿Me explico? Exacto. O sea, el Señor vino a expresar, señoras y señores, el Dios Todopoderoso vino al mundo. Anduvo, caminó por aquí. Lo que pasa, pastor, mire, pastor, es que estamos viviendo, miren, hermanos, ¿saben cuál es el gran problema de todos nosotros? Que estamos viviendo en una cultura cristianizada.
entre comillas. Sí. Una cultura la cual está aburrida hasta cierto punto del cristianismo, pastor. No, yo también creo que vivimos en una situación, hermano Carlitos, que nuestro corazón se ha vuelto como cauterizado muchas veces. La mente de la gente. Vivimos en un hiper, lo vamos a decir así, en un hiperbombardeo, ¿verdad? Usted ya no hay muchas veces sensibilidad en nuestro corazón. Entonces ya el relato del nacimiento nos parece algo tan corriente, algo tan común. Y estoy hablando hasta de nosotros. Claro, hasta de claro, nosotros claro, los claro. creyentes, ¿verdad? Usted. Entonces, por eso mismo, muchas veces no le prestamos atención a la trascendencia, a la importancia, a lo sobrenatural del evento de la Navidad. ¿Ya? Amén. Entonces es importante, hermano Carlitos, y eso que usted decía me llama la atención, eso de Él es la imagen del Dios invisible. Me recuerda, ¿no?, aquella conversación en el Evangelio de Juan, cuando el Señor les dice, si me habéis visto a mí, Habéis visto al habéis Padre. visto al Padre. Exacto. Me llama la atención, pastor, también como el mismo profeta también habla acerca, pastor, de aquella referencia que hay sobre el templo, ¿verdad usted? Cuando se hablaba de que los israelitas lloraban por la gloria del primer templo y del próximo, ¿no? ¿Verdad usted? Porque se burlaban de la reconstrucción del templo allá en el tiempo de Nehemías, ¿verdad usted? Así es. Pero luego ahí se viene y dice que ustedes no saben la gloria que va a tener ese templo. Exacto. ¿Una referencia a qué? Y ahí es donde dice, donde está el famoso pasaje ¿no? Que muchas veces lo tuercen, lo tuercen en distintos contextos, ¿no? Que la gloria postrera será mayor que la primera, pero se estaba refiriendo Exacto. a que ahí iba a entrar el Rey de Reyes, el Dios encarnado. Aquel que le hacían sacrificios. Exacto. Él iba a estar ahí. Ahí. El yo soy, pastor. Y de hecho, él se ofreció como un sacrificio, Amén, ¿verdad usted? amén. Entonces, querida familia, ¿en qué cambió la historia? Jesús nació y la historia cambió. ¿En qué cambió, querida familia? En que Dios envió a su Hijo unigénito y ahora hay oportunidad para el ser humano. El regalo está disponible. El regalo está puesto, pastor, sobre la mesa para que el humano decida reconocer, sí, que es pecador, reconocer a Cristo Jesús por medio de la fe, pastor. Así es. Sí, para poder ser salvo. El Dios Todopoderoso se encarnó y vino al mundo, familia, y tenemos que revalorizar esto. Por favor, si tenemos la oportunidad de poder dialogar con nuestra familia y todo, qué triste es ver hoy en día gente preocupada nada más, pastor, por el licor, por ir a descontrolarse en drogas, a descontrolarse, por ejemplo, pastor, en celebraciones hasta cierto punto, pastor, fuera de la línea del orden, del comportamiento del hombre. Y así, pastor, es una tristeza ver una juventud despachada totalmente a los vicios, despachada totalmente a denigrar su ser, pastor, como tal. Exacto. En vez de postrarnos, en vez de agradecer, ¿sí?, la buena voluntad que Dios tuvo para con los humanos, querida familia. Es muy importante que retomemos eso y como pueblo de Dios tenemos que dar ese verdadero sentido, pastor, a la Navidad. Exacto. Ese verdadero sentido al Adviento, ¿sí? Esa primera venida, pastor. Y es que, hermano Carlitos, en Jesús se cumplen muchísimas profecías, más de 500. Más de 500 profecías se cumplen. Y no le estoy hablando de profecías que hicieron con un mes de anticipación, no, 600, con un par de años. 7, no. 8. Exacto, le estoy hablando de profecías de 500, 700 años antes, incluso profecías de Génesis capítulo 3, ¿no? Claro. Y a mí esa es una de las, fíjese que dentro de todas las profecías y dentro de todas las referencias a Jesús en el Nuevo Testamento, sin duda, ¿verdad? Usted hay pasajes hermosos como ayer precisamente estaba leyendo Isaías capítulo 9, ¿no? Y qué hermoso es leer, qué bonito es comprender, entender esas palabras, ¿no? Pero una de las profecías y uno de los textos o referencias bíblicas a Jesús en el Antiguo Testamento que a mí de verdad me conmueve es el de Génesis 3, cuando él dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Amén. ella. Amén. Cuando el Señor maldice, expresa la maldición hacia la serpiente, él de ahí en ese versículo se pronuncia lo que teológicamente se conoce como protoevangelio o el evangelio
antes del evangelio, por decirlo así, ¿verdad usted? Porque la palabra evangelio no la encontramos en el Antiguo Testamento así evangelio como tal, ¿verdad? Pero ya estaba presente, la esencia, la semilla ya estaba presente. Una vez que el hombre peca y que el hombre emprende ese camino de rebelión contra Dios, también Dios emprende un camino de reconciliación, hermano Carlitos. Amén. ¿Ya? Y ese camino de reconciliación tiene su punto culminante, nada más y nada menos que en Cristo. Amén. ¿Ya? Y por eso él dice, ¿verdad? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Estaba hablando de la obra de Cristo, de la obra expiatoria de Cristo y de su posterior resurrección, ¿verdad usted? Y esa obra, querida familia, es la que específicamente vino Cristo a hacer al mundo. Así es. Por eso, hermano Carlitos, yo creo, perdón, pero por eso yo creo que la expresividad, yo creo que Lucas... Mire, no voy a hacer una especulación ahorita del texto. Voy a especular. Pido permiso. ¿Ya? Yo creo que Lucas se queda corto para expresar en estos versículos lo que sucedió en aquel momento. Pues, sin duda, bueno, sí. Porque él dice que os ha nacido hoy. Están los ángeles hablando con una, no sé... Es un clímax tremendo. Exacto, él habla del resplandor, él habla de la gloria, que la gloria los rodeó, pero él dice, no temáis. Esas fueron las palabras del ángel, ¿verdad? Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Sabe por qué eran nuevas de gran gozo? Porque todo habían sido malas noticias para el ser humano. Y el contexto... Desde Génesis 3, hermano Carlitos. Y el contexto, pastor, social, cultural del pueblo de Israel en ese tiempo era deplorable, totalmente. Terrible. O sea, era tremendo. Entonces, en ese contexto, las noticias eran un agua fresca para el pueblo. Y pastor, que eso lo podemos conectar hoy, que sigue siendo lo mismo. Correcto. Es un aliciente al corazón del humano el decir que en Cristo Jesús hay oportunidad para poder ser salvo. Así es. En Cristo Jesús hay oportunidad para ser libres de la esclavitud del pecado. Exacto. Poder tener salvación y vida eterna. Así es. Otro de los pasajes, hermano Carlitos, a los que me gustaría hacer referencia. Yo sé que hay muchísimos, ¿verdad usted? Pero a mí también me llama la atención Hebreos capítulo 1, versículo 1. Cuando el escritor dice, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y a mí me llama la atención un teólogo que hace una reflexión en cuanto a eso y él dice, ¿saben qué? El último discurso de Dios es su Hijo. Amén. O sea, Dios habla, ¿qué idioma habla Dios? Dijo él, ¿va? Él habla el idioma Hijo. Amén. Porque él dio a su Hijo. O sea, es por decirlo así, hermano Carlitos, es lo último que voy a hacer por ustedes. Ahí está mi Hijo. Lo entrego por ustedes. Bueno, ¿verdad? ¿y qué más, no? Exacto. Hay una ruta específica para sea, que el ser humano pueda ser salvo. Pero me llama la atención, hermano Carlitos, que eso, ¿por qué estamos diciendo y mencionando todo esto? Porque eso es lo que celebramos. Esa Amén. es la sobrenaturalidad. Esa es la trascendencia que celebramos. No celebramos otra cosa. Ya celebramos eso. Celebramos que hoy ustedes y yo podemos tener acceso a donde ni hubiésemos soñado tener acceso, hermano Carlitos. ¿Ya? Amén. Era imposible por sigue siendo imposible por nuestros propios medios lograr lo que hemos logrado en Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces, gloria a Dios por eso. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. es posible para Dios. Y eso fue lo que precisamente... Exacto. Yo creo, hermano Carlitos, que por eso también a nosotros nos compete decir como dijeron los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ahora, buena voluntad para con los hombres. Aquí hay algo bien importante también en familia que tenemos que entender. ¿Por qué clímax? ¿Por qué pensar en algo esplendoroso? Sí, o sea, necesitamos saber el fondo. Y ese fondo tiene que ver con una enseñanza, ¿verdad? O sea, que a veces es muy pocas veces es expresada en la teología moderna, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con la separación del hombre, que tiene que ver con la caída del hombre, que tiene que ver con el pecado del hombre. Es que el problema es que la humanidad está separada de Dios, señoras y señores. Sí, como alguien dijo por ahí, para que usted como hombre o como mujer entienda las buenas noticias, hay que entender las malas. Primero tiene que entender las malas. Exacto. Usted y yo estábamos separados
de Dios. Exactamente. Y hay algo que se llama pecado, hermano Carlitos, que nos separa totalmente. Totalmente. Y que es una condición. Exacto. No es un acto. ¿Ya? No son acciones pequeñas que usted está haciendo. No. Esos son frutos. Es una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Amén. ¿Ya? Y que solo puede ser desarraigada, solo puede ser cambiada por medio de Cristo. Amén. Así es, hermano Eddie. Creo que es importante tomar en cuenta esta parte de familia. Estamos estudiando desde una perspectiva bíblica el Adviento, ¿sí? El Adviento, esa venida, esa expresión de Dios a la humanidad a través de su Hijo unigénito, quien se encarnó y vino al mundo para morir, ¿sí? Para morir en una cruz por nuestros pecados, pero así mismo también para resucitar. Así es, hermano Carlitos. Antes de ir a la resistencia, queremos aprovechar solo para mandar unos saluditos ahí. Bueno, ya usted mencionó algunos, pero vamos a mandar ahí un saludo a quienes están conectados por nuestra página de Facebook. Hermana Yanni Najarro, muchas gracias por estar con nosotros. Philly Bustamante dice saludos desde la ciudad de los Cowboys, de los Mavericks, de los FC Dallas. Entonces, un saludo, hermano. Y los Toros Bravos, dice. También hermana Nora Galdames. Así es. Desde Tierra Fría, dice. Así es. Bueno, por cierto, pastor, queremos contarles que en Chiquimula, tierra de sol, sí, para los hermanos que nos escuchan allá en Estados Unidos, queremos contarles que aquí estuvo a 10 grados, pastor. En la madrugada de ayer. Y aquí 10 grados es frío terrible. Aquí 10 grados es una nevada de bajo 15 en New York, ¿no? Sí, no, bueno, por cierto, en Shela estuvo -5, pastor. Sí. En Shela estuvo -5. Bueno, que el volcán Tajumulco hay nieve, señores. Así que hay nieve en Guatemala, pastor. Hay nieve en Guatemala. El volcán Tajumulco, específico San Marcos, ¿no? Así es. En la parte alta de San Marcos hubo nieve el día de ayer, hermano Eddie. Bien, también un saludo a mi buen amigo Edgar Díaz, pastor, desde Sabana Grande, Chiquimula, hermano. Gracias a Edgar. Saludo. Edgar ahí es el influencer de la Casbachi, por cierto, pastor. Saludo especial. Bueno, pastor, por favor, vamos mándeme a la resistencia. Por favor, le pedimos que se quede con nosotros. Estamos conversando un poco sobre la Navidad y en la segunda parte de nuestro programa estaremos abordando un poco qué aportes ha tenido el cristianismo para la sociedad, para la historia, para el avance de la humanidad. Así que por favor quédese con nosotros. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Y hoy desde La Resistencia queremos hablar de un tema que ha venido a ser relevante durante estos últimos días. La que se le viene al catolicismo romano. Sí. Como hemos venido anunciando desde La Resistencia, lamentamos profundamente. ¿Por qué? Porque creemos que la Iglesia Católica Romana, a pesar de todas sus circunstancias, pues, y aspectos de los cuales pues, no compartimos, es uno de los entes el cual siempre en la historia de la humanidad ha defendido hasta cierto punto los principios fundamentales de la Biblia. Pero lamentablemente lo venimos diciendo que a la Iglesia Católica Romana, y lo decimos con mucha pena por muchos muy buenos amigos que tenemos dentro del catolicismo romano, por cierto, a los cuales respetamos, a los cuales queremos mucho, pero sí lamentamos mucho, sí, que desde adentro están destruyendo a la Iglesia Católica Romana. Sí. Hace unos meses atrás dialogábamos un poco aquí en La Resistencia de la designación del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, un juez progre totalmente, ¿verdad? Usted es el cual pues había ingresado específicamente a los sectores legales de Roma para participar pues de muchas ideas, las cuales están más cercanas al progresismo que a la misma escritura. Asimismo a la designación de personas las cuales están en las élites abortistas, ¿sí? Que apoyan específicamente las nuevas leyes de Roma. Y específicamente en estos días, sí, la guinda del pastel
se tenía que venir a través de Jorge Mario Bergoglio. Sí, bueno, ¿qué pasó con Jorge Mario Bergoglio? La guinda del pastel de Roma tiene que ver con que Roma y toda su academia aprueban la bendición a las uniones entre personas del mismo sexo. Así como usted lo escucha, la Iglesia Católica Romana se abre oficialmente a la bendición de las uniones entre las parejas del mismo sexo. Sí, dos parejas del mismo sexo, aunque siguen manteniendo en que no, la iglesia no los puede casar, pero sí los puede bendecir. Y quiero citar las palabras de el profesor Jorge Benito, el cual dice esto: si dos ladrones se acercan con un cura a decirle: Padre, queremos su bendición, no nos arrepentimos de lo que hacemos, pero queremos su bendición, ¿qué respondería el padre? Y así como este ejemplo podríamos poner muchos más. Señoras y señores, esta es una noticia la cual va a provocar un cataclismo. El cardenal de los Estados Unidos, sí, el cardenal Strickler, acaba de pronunciarse también, es uno de los cardenales más prominentes también del catolicismo romano, en donde hace un llamado a todos los obispos y cardenales del mundo, los cuales deben pronunciarse en contra de lo que acaba de publicar Jorge Mario Bergoglio. Sí, acerca de esa bendición a las parejas del mismo sexo. Querida familia, qué triste es ver que uno de los entes más fuertes en la defensa de los principios fundamentales de la fe esté cayendo de manera tan estrepitosa por toda la ideología progre que se ha metido y se ha infiltrado entre la iglesia. No solamente el catolicismo romano, también el sector liberal del metodismo, también el sector liberal de muchas iglesias conservadoras en los Estados Unidos de Norteamérica han caído en las garras del progresismo. Y ojo que no estamos hablando de un discurso de odio. Desde la Resistencia hemos explicado específicamente cuál es nuestra definición sobre cuál debe ser nuestro trato en la gracia del Señor con las personas que son afines a estas ideologías. Creemos que hay mensaje para ellos, pero bendecirlos, bueno, yo creo que eso no cabe dentro de lo que las Escrituras nos enseñan. Póngase a pensar usted por un momento. Imagínese usted a Jehová de los ejércitos bendiciendo a Sodoma y a Gomorra. Bueno, no fue lo que pasó. Y las Escrituras dan suficientes bases para que como seres humanos entendamos de que las relaciones entre personas del mismo sexo son pecado, son aberración, ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la naturaleza y en contra de tantas cosas que contradicen lo que somos como humanos. Pero saben, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hemos regresado de La Resistencia. Gracias por seguir con nosotros y gracias, hermano Carlitos, por darnos ahí una cápsula de actualidad. Sí, se salió del canasto. Actualidad religiosa, hermano Carlitos. Jorgillo, pastor. Jorge Mario Bergoglio, en la declaración Fiducia Supplicans del 18 de diciembre del año 2023, pues Roma declara esto, pastor. ¿Triste? Sí. ¿La que se viene, pastor? Por cierto, hay diversas interpretaciones. He leído un montón de interpretaciones. Bueno. Usted decía algo importante por ahí peleando en redes sociales, lo vi. La ventana de Overton. Exacto. La ventana de Overton está en toda la presencia religiosa mundial. Creo que uno de los objetivos de la agenda es desprestigiar todo lo que tenga que ver con la escritura, con Dios, pastor. Recuerde usted que toda esa manada de progres lo que dicen es de que Dios no existe. Así es.
de que Dios no existe, y que Dios no existe y que el hombre no necesita a Dios. Y parte todo tiene que ver con comunismo, todo que tiene que ver con progresismo, social comunismo, progresismo, pastor. ¿Sí? Tiene que ver con eso, una ideología la cual parte de que Dios no existe y que el hombre no necesita a Dios. Sí, así es. Por cierto que es el actual también, pastor. Vale recordar también a nuestro pueblo guatemalteco, que a veces nos olvida también, fíjese, pastor. Tenemos que recordarle también a nuestra gente, pues que si no sucede nada de aquí el 14 al 14, un gobierno que no cree en Dios, pastor, va a gobernar Guatemala, por cierto. Así es. Pero bien, hermano Carlitos. Sigamos, por favor, pastor. Así ya es, estoy entonces. entrando en la carne yo. Bueno, saludos a quienes se conectaron. Bueno, por ahí también vimos conectados a nuestro hermano Juan Alonso Mellado. Un saludo, hermano, un abrazo, feliz Navidad desde ya. También a nuestro hermano Marlon, gracias por estar con nosotros, hermana Lucy Mazariegos. Gracias. Y así a todos, hermanos, a quienes están. Ahí está Cesarito también, pastor. También Cesarito Moscoso. Gracias por estar con nosotros. Hermano Neri Rubén, de allá por Río Hondo también, pastor. Un saludo, Así hermano es. Neri. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los que se conectan con nosotros por la radio, por el canal, pastor, las distintas un saludo empresas de a Chile. cable. Un saludo para Chile. ¿Sí? A la hermana República de Chile. Tenemos oyentes en Chile a través de Spotify, pastor, por Así favor. es, a través de Spotify nos escuchan por allá. Un saludo especial a todos los hermanos. Que por cierto no sabemos quiénes son, ¿verdad? Por cierto, pastor, este fin de semana, noticia importante, ¿no? Ajá. La Constitución chilena continúa. Sí, pues. Veía una reflexión y un análisis de César Vidal Manzanares sobre lo que la Constitución chilena es, pastor. Mis respetos. Sí. Buenísimo, me imagino. Hacia cómo protege la libertad. Sí, pues. Y el gobierno progre de Gabriel Boric, ¿verdad usted? Quería quitarla y poner... Ya hicieron referéndum, ¿no? Ya saben ustedes cuál. 2 plebiscitos, pastor. Sí, pues. Y los dos perdieron. Los dos perdieron. Sí. Qué bueno por Chile. Saludo especial a Chile. Pero bueno, un saludo también a... ¿Sabe quién me reclamó en estos días? A ver, dígame, pastor. Saludos. Por si nos está viendo hoy, no lo tome a mal, no se lo tome personal, ¿verdad? Su papá dice que siempre nos mira. Hermano Carlos pelea por cualquier cosa. Un saludo, hermano Carlos. Gracias por escucharnos y a toda la colonia Minerva. Allá tiene la listita al terminar el programa. Qué cosa hay que mejorar, por cierto. Ahí le cuento. Qué bueno. Me llega. Ahí nos los pasa y con gusto, ¿verdad? Usted. Pero bueno, entonces, hermano Carlitos, dijimos que íbamos a hablar un poco sobre los aportes. En la primera parte abordamos, hermano Carlitos, un poco la parte teológico-salvífica, ¿no? Exacto. Que es lo supremamente trascendental y sobrenatural del cristianismo y del nacimiento de Jesús como tal y de la Navidad como tal, ¿no? Exacto. Pero ahora pasemos ya a un plano más material, por más decirlo social, así. Hablemos de social, pastor, Sí, social cultural. Social cultural, exacto. Ahora, esto es bien importante, miren, hermanos, ¿por qué? Porque la presencia directa de las enseñanzas de Cristo en la historia, ¿sí? En la didaché de aquel tiempo, pastor, una didaché la cual se convierte en una tradición, obviamente, después, ¿verdad? Usted vino a dar, el Nuevo Testamento, pastor, vino a dar pautas importantes y fundamentales, pastor, que tienen que ver con la transformación que gradualmente la humanidad vino teniendo desde la perspectiva social, cultural, ¿sí? Y uno de los principales, pastor, obviamente es un proceso, pastor, y en la historia de la humanidad, como ustedes bien saben, pues hemos tenido, pastor, momentos de oscuridad terribles, ¿verdad? Sí. En donde la muerte, la peste, horribles, la enfermedad, pues imperaron, ¿verdad? Usted, pero ahora, pues vivimos en países, pastor, hasta cierto punto libres, en donde todo estos aportes vienen del cristianismo, pastor. Así es. Y uno de los principales puntos, y que quisiera comenzar con ellos, si usted me lo permite, pastor, es la nueva antroprovisión del cristianismo. Cómo el cristianismo vino a dar una visión distinta del ser humano. Exacto. El ser humano, el cual en su momento, pastor, hablemos de la época, si quiere, hablemos desde la perspectiva, pastor, de la época del silencio, pastor, de los 400 años del silencio en adelante, porque para atrás tenemos mucho que discutir. Sí. Pero hablemos de los 400 años del silencio en adelante, en donde el ser humano era un instrumento, pastor. El que tenía más podía sobre el que tenía menos. Exacto. Estamos hablando siglo IV antes de Cristo, exacto, ¿no? No había una dignidad específica sobre el ser humano. Exacto. Por ejemplo, la mujer era un instrumento, pastor, que no tenía valor. Así es. ¿Sí? Era un objeto, ¿no? Era un objeto que se usaba. Así es. ¿Sí? Y el cristianismo y Cristo Jesús vino a dar, pastor, en primer lugar, dignidad al ser humano. Así es. Dignidad, pastor.
trajo consigo una nueva cosmovisión. Exacto. Una nueva forma de ver al hombre. Y aunque esto, hermano Carlitos, se aplica a hombres y mujeres, tuvo especial trascendencia para con las mujeres, ¿no? Claro. Ya, entonces esto se aplica a ambos sexos, pero lo cierto es que Jesús vino y en antropología es bien importante eso. El cristianismo da una nueva visión antropológica del ser humano. Sí, tal vez la antropología hay quienes dirán, bueno, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pues, claro que sí. Pues desde la perspectiva bíblica también hay una antropología, ¿no? Hay una antropología que puede tener su base, que tiene su base de hecho en las escrituras y es una correcta visión del ser humano, ¿ya? Ni más allá ni más acá, sino en el lugar que le corresponde. Hombres, mujeres y hay una de las figuras, hermano Carlitos, trascendentales aún dentro del ministerio de Jesús, aparte de las mujeres, ¿verdad? Que eran las marginadas, ¿ya? Y que eran como objetos que solo se utilizaban, también están los niños. Amén. ¿Ya? La dignidad de la persona, pastor. Fíjese que estaba reflexionando y leyendo un poco sobre la escena de Jesús con los niños, cuando los discípulos le dijeron, no molesten, no molesten. O sea, los discípulos, me imagino yo a los discípulos, ¿no? Los evangelistas no dan muchos detalles sobre esto, pero acorde a la cultura que se manejaba en ese tiempo, recuerdes, bueno, según los datos históricos, los niños no se contaban, ¿verdad usted? Y muchas veces tampoco las mujeres. ¿Ya? Recuerda usted, por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, ahí habla, ¿no? 5,000 sin contar niños ni mujeres. Entonces, se manejaba mucho estigmatismo hacia las mujeres y hacia los niños, pero ahí es donde Jesús viene, rescata a la mujer y me llama mucho la atención ese pasaje que tiene que ver con los niños, porque él dice, dejen los niños venir a mí. No se los impidáis. O sea, no, es como que Jesús diciendo, no, ellos también son seres humanos. Ellos también tienen dignidad. Claro. Ya cuando, por ejemplo, el imperio griego, el imperio romano, solo tenían validez hasta cuando agarraban un escudo y una espada y se metían al ejército, ¿verdad? Ustedes, y podían pelear hombre a hombre con otro, ¿verdad? Usted. Entonces es importante cómo viene el evangelio y aporta, ¿no? Este rescate, si se quiere ver así, hermano Carlitos, de una figura tan importante como lo son los niños en la sociedad. Y otro aporte muy importante que podríamos ver, pastor, también que tiene que ver con esto mismo acerca de esa cosmovisión del hombre, ¿verdad? Usted tiene que ver con esa disponibilidad donativa. ¿A qué me refiero con esa disponibilidad donativa? Usted mencionaba, por ejemplo, el hambre. Usted mencionaba, por ejemplo, la pobreza. Y el Señor Jesucristo, pastor, vino a revalorizar, ¿sí?, esa iniciativa que el que tiene de dar al puede pobre, ayudar al que no tiene. Así es. Y tenderle la mano a su compañero humano, que es imagen y semejanza del Dios poderoso también. Así es. Pastor, hay tantas cosas que podríamos tener, por ejemplo, eso. Hablemos de la esclavitud, si usted quiere. O sea, de cómo el cristianismo vino, pastor, de a poco, porque fue un proceso largo también, sí, ¿verdad usted? Sí. Pero si queremos hablar, por ejemplo, en los grandes fenómenos en la época ya contemporánea, ¿verdad usted? En el siglo pasado, por ejemplo, Martin Luther King, ¿verdad usted? Velando por esa situación. Porque pero eso ya lo vemos, por ejemplo, nosotros en Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando escribe su carta a Filemón y le dice que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, ¿verdad? Porque en términos, de esclavitud, en términos financieros, digámoslo así, ¿verdad? Usted? Exacto. Filemón era el dueño de Onésimo, ¿verdad usted? Exactamente. Pero Pablo, con el evangelio de por medio, le dice, ya no lo recibas como un esclavo. Vos no sos el dueño de él. Exacto. Recíbelo como un hermano en la fe. Amén. O sea, díganme si eso no tiene especial trascendencia, ¿verdad? Usted es importantísimo. Y hay muchas, hermanos Carlitos, muchas cosas que podríamos mencionar. Yo quiero mencionar algunas. Por ejemplo, ética y moral. Ética y moral. El cristianismo ha sido fundamental en la formación de los sistemas éticos y morales de nuestras sociedades. La idea de que hay un conjunto de normas y principios que deben guiar nuestra conducta y nuestras interacciones con los demás es una idea que se encuentra en el corazón del cristianismo. Amén. Y fíjese que cuando usted estaba mencionando esta parte también de ayudar al pobre, voy a hacer un paréntesis aquí porque ahorita me recordé, me recordé de Lev, olvido el nombre cómo era, pero es el ruso que hizo un comentario sobre el Sermón del Monte, Tolstoy. Ajá. Lev Tolstoy, creo que es, ¿verdad?
Uno de los argumentos de Tolstoy era que si cualquier ser humano seguía al pie de la letra el Sermón del Monte, todos viviéramos en paz. ¿No? O sea, y en el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte se tiene... La constitución del reino. Exacto, como esa constitución del reino, cómo deben vivir los cristianos, ¿verdad? Su nueva vida en Cristo. Entonces es importante mencionar esto porque el cristianismo tiene trascendencia no solo a nivel teológico y salvífico, sino también a nivel humano, social, político, cultural. También en cuanto, por ejemplo, a la educación, hermano Carlitos, el cristianismo ha sido un importante defensor de la educación. Muchas de las instituciones educativas más antiguas y fundaciones del mundo fueron fundadas por cristianos. Y la idea de que la educación es un derecho y una herramienta para mejorar nuestras vidas es una idea que se encuentra en el corazón del cristianismo. Exactamente. Aún, hermano Carlitos, en nuestro contexto hay gente que ha aprendido a leer con una Biblia. Ya se dice, por ejemplo, hay datos históricos de que la escuela dominical era antes eso. Exacto. Un lugar donde aprender a leer, un lugar donde aprender a escribir, ¿verdad? O sea, el cristianismo siempre ha ido en pro del avance, en pro de que el ser humano progrese, de que en el buen sentido del progreso. Por favor, ¿no? explique eso, por favor. Porque en el buen sentido del progreso, ¿verdad? Conmigo usted. Sí, digo, automáticamente lo mencioné, tengo que justificarlo. Mire, pastor, y eso dio lugar y abrió la puerta a la trascendencia. Exacto. O sea, el cristianismo vino a abrir la puerta a la trascendencia, ese sentido de superación, pastor, ese sentido de crecimiento, ¿sí? Vino a dar ese sentido de que el humano entienda de que tiene capacidades especiales, Exacto. pastor, y que puede ser un instrumento especial en las manos del Señor. Correcto, y eso me recuerda también a un movimiento como el puritanismo que migra de Inglaterra a los Estados Unidos, ¿verdad usted? Y de cómo esta gente tenía una visión, una teología del trabajo sería el tema, la frase correcta, una teología del trabajo fundamentada totalmente en la Biblia y cómo ellos creían que usted podía agradar a Dios no solo dentro de las cuatro paredes del templo, sino también fuera de la iglesia, esforzándose. Y como fruto de esa cosmovisión, de esa forma de pensar, ¿verdad? Ellos preparaban a sus hijos para que pudieran honrar a Cristo, no solo dentro de las cuatro paredes del templo, sino también de fuera, en el trabajo, como en la oficina, donde quiera que estuvieran. Y dando pauta a eso, mire, pastor, también dentro de la perspectiva esta o dentro del punto del aporte de la trascendencia del ser humano, esa trascendencia del ser humano, mire, pastor, llevó, por ejemplo, miren, hermanos, esa trascendencia llevó y dio como resultado esa disciplina, pastor, que el Nuevo Testamento enseña acerca de cómo el humano debe encaminarse y desarrollarse. Y eso podemos venir y trasladarlo, por ejemplo, a la ciencia, en donde encontramos los grandes aportes científicos, por ejemplo, pastor, de la historia de la humanidad. Encontramos a cristianos, ¿sí? Teístas, pastor, los cuales, ¿sí? Después de tener cierta disciplina específica, pastor, de encontrarse con el texto bíblico y conocer el texto bíblico, trasladan eso a la ciencia y comienzan a inventar. Y Dios, sin lugar a dudas, los utiliza, pastor, para dar grandes aportes a la ciencia. Según las estadísticas, más del 80%, pastor, de los ganadores de los premios Nobel en ciencia en la historia de la humanidad son teístas. Así es. Eso iba a decir precisamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, querida familia? El cristianismo vino a aportar al mundo algo que el mundo no tiene. No tenía, pastor. Y sabe, hoy en día podemos hacer una breve conexión ahí, hermano Eddie. Hoy en día estamos peligrando. ¿Por qué? Porque están circulando entre nosotros un sinfín de ideologías que quieren ridiculizar el cristianismo, pastor. Y no lo decimos de una perspectiva jactanciosa, sino que lo decimos para que los cristianos de hoy en día comencemos a amarrarnos los pantaloncitos, pastor, y a apretarnos el cinchito y a comenzar a ser un poco más diligentes y poner en donde se merece el cristianismo de hoy. Un cristianismo que impacta la cultura, un cristianismo que impacta la ciencia, un cristianismo que impacta la educación, que impacta a los gobiernos, que impacta todo. No un cristianismo barato, pastor, que está siendo pisoteado por diferentes cosas hoy en día. Así es, hermano Carlitos. Y los aportes del cristianismo podríamos seguir toda la tarde, noche aquí enumerándolos, pero yo quiero cerrar con esto: la música y el arte. Imagínese La usted. influencia del cristianismo se puede ver en todas las formas de arte y cultura, desde la música clásica hasta la pintura y la escultura. Grandes compositores como Sebastián Bach y Wolfgang Amadeus Mozart fueron profundamente religiosos y escribieron muchas obras. Por cierto, aquí entre nosotros, pastor, dos estudiantes de la centro, ¿qué? La Academia Musical Base, hermano Jona.
Me dos imagino violinistas entre nosotros hoy aquí. Pero bueno, y hay muchos aportes, ¿verdad? Usted, la literatura, la Biblia es uno de los libros más destacados de la historia y ha inspirado a escritores y poetas durante siglos. Grandes escritores como John Milton, como C.S. Lewis, como Tolkien, han sido profundamente religiosos y han escrito obras que exploran temas religiosos y espirituales. Excelente. Así que Manoedi, los aportes del cristianismo son inmensos. Sin el cristianismo, la sociedad contemporánea no fuera lo que es. ¿Que vive el cristianismo? Así es, que vive el cristianismo, que vive la iglesia, que vivan los cristianos fieles. Vamos, ánimo, hombre. Y yo creo que estamos llamados a eso, a ser fieles donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha llamado, a impactar nuestra cultura, a impactar la sociedad con lo que usted sabe hacer, con lo que usted hace en el diario vivir. Es necesario que pongamos el cristianismo donde se merece. Exacto. Es necesario que esté en los altares de las universidades. Es necesario que el cristianismo esté debatiendo, pastor, en esas cúpulas, entre comillas, cúpulas intelectuales en donde históricamente el cristianismo siempre ha tenido que decir, y ojo, que lo ha dicho de una manera trascendental. Así es. Pastor, palabras finales. Pues contento de poder abordar esta temática con usted y con nuestros oyentes, hermano Carlitos. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Un saludo a Eric Elian, que se conectó ya de último. Bueno, ¿qué está pasando? Y a nuestra hermana Nancy Osorio también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así a todos, hermanos, de verdad ha sido un enorme privilegio. Hoy no vino Ronald, pastor. Hoy no vino Ronald. Bien. Ahí está conectado. Pero ha sido un enorme privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Y pues les invitamos, hermano Carlitos, al último programa del año. El próximo miércoles. El próximo programa. Así es. No hay descanso aquí. Pastor? No, así es. Tiene feriado. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Adviento. Así es. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por haber estado por estar este tiempo con nosotros. Y de verdad es un privilegio para nosotros siempre compartir con todos ustedes. Recuerde, querida familia, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nació y la historia cambió, pastor. Y hoy, usted y yo, que decidimos seguirlo a Él, también estamos llamados a cambiar la historia. Así es. Así que somos los agentes, no olvidemos. Amén. Somos los agentes que Dios va a usar para cambiar la historia. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo a todos. Recuerde usted, querido hermano, querido amigo, celebre ahí con su familia. Dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios. Eso es muy importante, que ustedes demos gracias a Dios estos días. No ande celebrando ahí en parranda, droga, vicios. No, mire, ¿quién quita se puede hasta matar usted, hombre? O sea, vamos. Sí. No quedamos en eso. Celebremos en familia. Celebremos lo importante. Celebremos que Cristo Jesús vino al mundo. Y como dicen los ángeles, pastor, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Muy bien, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.